Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 19. 1917. Regreso a la incertidumbre. Cuarteaduras estructurales. Después del fusilamiento de Pacheco por gente de Genovevo de la O, de las derrotas sufridas a manos de las tropas de Pablo González, las intrigas en el cuartel general de Tlaltizapán no se hicieron esperar. Zapata y los demás jefes, al parecer, querían dejar correr las cuestiones con la esperanza de que se desvanecerían por sí solas. Cada gesto despertaba sospechas. Los miedos de defección y traición menguaban solamente cuando Zapata intervenía en persona para salir como fiador del sospechoso. Walmart Jr., 2010, 279-280. Las tensiones eran muy duras para todos. Lorenzo Vázquez, por ejemplo, fue removido de su cargo y cumplió arresto domiciliario en el cuartel general de Tlaltizapán. Se le acusaba de tolerar desórdenes en su tropa y de pasividad en la defensa ante los ataques gubernamentales. A pesar de todo, Vázquez veneraba a Zapata, su antiguo compañero de armas y jefe desde 1911, pero Palafox y Soto y Gama lo hicieron sentir marginado, atemorizado y rechazado. Le habían vuelto a su jefe contra él. Walmart Jr., 2010, 280. Decía, quejándose con los demás jefes. Ante tantas presiones, a principios de 1917, cuando los revolucionarios locales recuperaron el estado, Vázquez huyó hacia el sur, a la pequeña población de Buenavista de Cuéllar, situada en los límites con Guerrero, donde un grupo de fugitivos del cuartel zapatista, al igual que él, formaron una colonia de exiliados por voluntad propia. En las semanas siguientes, Vázquez comentó sus desdichas con otro fugitivo, Otilio Montaño. Al igual que Vázquez, el corpulento maestro de escuela había sido siempre leal a Zapata, no obstante lo cual había perdido el cuartel general, aunque Zapata le tenía simpatía, nunca había sentido mucho respeto por él. Walmart Jr., 2010, 280. Montaño, anarquista, positivista, hablaba demasiado y rara vez de manera directa y, lo que era peor, dio señales de no ser digno de confianza políticamente. En 1912, por los fulminantes ataques del huertista Juvencio Robles, Montaño aconsejó a Zapata abandonar la lucha y huir. Para disfrazarse, le había recomendado ponerse lentes ahumados y afeitarse el bigote. Walmart Jr., 2010, 280. Zapata rechazó el consejo, respondiendo a Montaño que, como no era afeminado, ni torero, ni fraile, no se afeitaría el bigote, ni mucho menos abandonaría a sus partidarios. Walmart Jr., 2010, 280. En 1913, durante los violentos incidentes de la Decena Trágica, Montaño estuvo a punto de reconocer al gobierno de Victoriano Huerta, como hizo el jefe al cual aconsejaba entonces Jesús Morales. Entre 1915 y 1916 mantuvo vínculos estrechos con Pacheco, quien sin causa aparente, aunque por designio divino, según sus palabras de ferviente católico, abandonó Huitzilac, abriendo las puertas de la frontera norte al general Pablo González, y a principios de 1917, por los anteriores antecedentes, Montaño se había convertido en lo que él mismo había dicho antes que era Madero, en un cero social y un cero político. Walmart Jr., 2010, 280. Con ello ya no tenía cabida en Tlaltizapán y, al final, fue designado agente del centro de consulta en Guerrero por Soto y Gama. Inesperada rebelión en Buenavista de Cuéllar.
principios de mayo, los inconformes exiliados de Buenavista, con el lema "El respeto al derecho ajeno es la paz", vieja divisa liberal juarista que los relacionaba con la causa de Félix Díaz, se manifestaron en Francia. Se manifestaron en franca rebeldía contra el cuartel zapatista, resueltos a independizarse de la causa revolucionaria sureña. Solicitaron amnistía y apoyo militar a Carranza, dado que la guarnición constitucionalista más próxima se hallaba demasiado lejos, no pudo acudir a tiempo para ayudarles. El rechazo a la autoridad del cuartel general de Tlaltizapán involucró a Lorenzo Vázquez como su líder. Zapata ordenó un ataque contra Buenavista y acabó con el motín. El 7 de mayo, el cuartel general anunció que Vázquez había sido ahorcado por traición. Jaque mate a Otilio Montaño. Pero las secuelas fueron más dolorosas. Los prisioneros de la frustrada acción separatista acusaron a Montaño de haber sido su director intelectual, por poner el lema y aconsejar que se rebelaran. Era casi seguro que por lo menos 2 veces en las últimas 6 semanas había sido visto en Buenavista, y aunque no se le había encontrado precisamente en el escenario de la rebelión, se presentaron cartas que, según los informantes, habían sido escritas por él y lo vinculaban con Vázquez. Lo que más lo incriminaba era que Montaño no se había reportado a Tlaltizapán durante o después de la revuelta, sino que se había dirigido hacia la población rebelde. Muy cerca de allí lo habían capturado zapatistas locales. Montaño afirmó que era inocente, pero Palafox y Soto y Gama se hicieron cargo del caso y pidieron su condena. Omar Jr., 2010-281. Zapata demoró la acción porque evidentemente no quería enjuiciar a su antiguo compañero de la elaboración del plan de Ayala. La mayoría de los demás jefes veteranos tampoco podían creer en la culpa de Montaño y se inclinaban por perdonarlo. Pero al cabo de varios días, Zapata hizo lo que tenía que hacer. Reunió una corte marcial para juzgar a Montaño por complicidad en la traición. Omar Jr., 2010-281. El tribunal estuvo integrado por Palafox y otros jefes antiguos enemigos y rivales de Montaño. Zapata no podía aceptar el inevitable veredicto. Informó al secretario de Justicia del cuartel general que perdonaría a Montaño cualquier crimen menos aquel del cual se le acusaba. Y luego, el 15 de mayo, cuando comenzó el juicio, se fue de Tlaltizapán para no volver hasta que hubiese terminado. A la 1 de la madrugada del 18 de mayo, el Tribunal Revolucionario declaró culpable al pobre maestro de escuela. Más tarde, en la mañana de ese mismo día, Montaño pronunció su última oración y proclamó que los políticos que ahora están en el cuartel general lo habían hecho caer en una infame intriga, que nunca había traicionado el plan de Ayala, que él mismo había redactado, y que Zapata había tenido la debilidad de dejar que sus enemigos lo destruyesen, pero que el pueblo de Morelos le haría finalmente justicia. Luego pidió un sacerdote. Se le negó. Se armó de resignación, firmó su sentencia y una larga protesta formal y se despidió de su familia. Al mediodía fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Hasta el tribunal se sintió obligado a justificar la sentencia y expresar su pesar. Omar Jr., 2010-281-282. Después de la muerte de Montaño, sucedieron una serie de desagradables acontecimientos y puso de manifiesto el desmoronamiento de la moral en algunos de los jefes sureños.
Valentín Reyes mató personalmente a 30 soldados federales capturados en una batalla en el mes de marzo sin autorización del cuartel general. Segundo, en los alrededores de Cuautla, desobedeciendo órdenes superiores, oficiales zapatistas demolieron los restos de los ingenios de Casasano, Calderón, Hospital y Cuahuistla. Y lo que fue peor, metieron de contrabando la chatarra a las zonas federales de Puebla y del Distrito Federal, donde las vendieron a los elevados precios de la Primera Guerra Mundial. Entre los oficiales corrompidos figuraban Luciano Cabrera, el hombre de Ayala que había defendido a Nenecuilco antes de la Revolución y que se había incorporado a Pablo Torres Burgos y a Zapata en los primeros días de la rebelión maderista. Eufemio Zapata trató de suprimir este tráfico ilegal, pero él también estaba a punto de perderse. Omar Jr., 2010, 282. Eufemio era famoso por su arraigada mala costumbre al consumo de alcohol. En ese estado de embrutecimiento, ofendía violentamente con insultos a voz en cuello a sus camaradas. En mayo de 1916 acusó a Mendoza de que estaba loco porque sé que anda solo, escapándose y disfrazado. En enero de 1917 le escribió a otro compañero revolucionario al cual llamó analfabeta en todo sentido, además de pedir que le diera disculpas por alguna leve ofensa y advertirle que si no se las daba, tendrá que saber a lo que sabe mi machete. Omar Jr., 2010, 282. En marzo, durante una misiva, insultó a su hermano Emiliano, cuestionándolo sarcásticamente si debía permitir que un valentón local robara todo lo que quisiera. A mediados de junio hizo su última rabieta, encolerizado por insignificancias con el anciano padre de uno de sus principales subordinados, Sidronio Camacho, lo golpeó con despiadado coraje. En venganza, Camacho lo hirió en la calle el 18 de junio y esa misma noche murió. De inmediato Camacho partió con sus hombres hacia el noroeste, a territorio federal, en donde aceptó una amnistía del gobierno. Breve colofón. No obstante los sucesos anteriores, en el verano de 1917, la revolución de Morelos estuvo de nuevo en auge, aunque eran inocultables las angustias de una lucha crítica para no deshacerse. La recuperación y reorganización del Estado no cambió el aislamiento hostil de los zapatistas respecto a los poderes de la Ciudad de México. A finales del año y principios de 1918 todavía vivían de 12 a 15 jefes importantes que permanecieron leales a la causa y que siguieron luchando indomablemente para defender las líneas que cercaban al Estado. Aunque conservaban el apoyo profundo de los pueblos, hubo entre ellos diferencias que no existían antes. Los zapatistas eran revolucionarios al margen de la ley, en un país gobernado por los constitucionalistas, por lo que les resultó difícil ponerse de acuerdo en lo relativo a las metas y las tácticas de su movimiento. Una vez más en la historia de la Revolución del Sur, llegó el momento de tomar decisiones fundamentales. ¿Acaso no se presintió en el ambiente que 1918 podría ser el espacio de tiempo previo a fatales acontecimientos venideros en 1919? Bibliografía Hugo Mar Jr. J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 19, es decir, que termina el capítulo número 19 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito,
cuyo autor es el licenciado Jesús Pérez Uruñuela. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Faltan solo 17 minutos para que sean las 9 de la mañana y hoy es viernes 12 de noviembre del 2021.